buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en nombre de la Asociación Latinoamericana de Sociología, la Presidencia y el Comité Directivo. Un saludo y un agradecimiento a todos ustedes que están participando de esta presentación del dossier Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social. Para la Presidencia y el Comité Directivo, un agradecimiento profundo a Alicia Itatí Palermo, a Rafael Rey, a Franklin Miranda y a Pedro Jacinto por coordinadores y coordinadora del grupo justamente de desigualdad, pobreza y exclusión, grupo de trabajo justamente número 8 de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Es un honor pues para nosotros tener a ustedes como participante de la presentación de este dossier y el próximo libro también que presenten dentro de unos meses de la selección de las mejores ponencias presentadas en el 32 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Bueno, vamos presentando ya hasta hoy varios dossiers de la Asociación Latinoamericana en el Congreso de Lima. La de Ciencia, Tecnología e Innovación, la de Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio, también Producción, Consumos Culturales y Medios de Comunicación. Y hace unas semanas acabamos de presentar la dossier también de Imaginarios y Memorias Críticas Descoloniales. Hoy día presentamos ante ustedes el dossier justamente de Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social. Sin duda, en un momento histórico profundo que, siguiendo la idea de los historiadores en sentido de la perspectiva de la larga duración, bueno, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza y el problema de la exclusión en nuestros países de América Latina tiene sin duda una herencia profunda de las estructuraciones de la herencia colonial, pero sin duda también en el siglo XIX y el siglo XX, todos los cambios que trae pues el desarrollo del capitalismo y su impacto en los procesos de desigualdad, exclusión y también en los procesos justamente sin duda de exclusión social. Hoy con la pandemia vamos viendo en nuestras sociedades de países de América Latina y el Caribe esa profunda transformación que también está trayendo la sociedad red, la sociedad de la información y la comunicación. Sin duda, esa nueva dinámica del capitalismo en la transformación de las estructuras sociales. La participación de cada uno de ustedes, de Alicia Itatí Palermo, de Rafael Rey, de Franklin Miranda, de Pedro Jacinto, ¿no? De nuestra colega Alicia Itatí, profesora de la Universidad justamente Nacional de Luján, Argentina, del profesor justamente Rafael Rey de la Universidad de la República de Uruguay y de los colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Franklin Miranda y Pedro Jacinto, nos van a ayudar a comprender la riqueza de las ponencias presentadas en el 32 Congreso Internacional, justamente realizado a fines de diciembre, a los inicios de diciembre del 2019 en Lima, Perú, ¿no? Sin duda, estamos ante nuevos procesos y nuevas dinámicas, pero también en la continuidad de herencias estructurales que se arrastran con respecto a la dinámica de la pobreza y la exclusión social en nuestras sociedades. La colonialidad, sin duda presente en las herencias estructurales de estas dinámicas, en sus nuevos procesos traídas por la sociedad de la información y la comunicación. Las nuevas dinámicas plantean pues nuevos desafíos de estudios y de investigación, ¿no? Estoy convencido de que la presentación de este grupo de trabajo va a ayudarnos a comprender la riqueza de las ponencias presentadas en el 32 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y en el próximo congreso realizado en México, en la Universidad Autónoma de México, sin duda la continuidad de la presentación de esas ponencias se va a enriquecer, ¿no? Y en el cual cada uno de ustedes como coordinadora, coordinadores, van a ayudar a guiar justamente la mejor presentación y enriquecimiento dentro de la construcción que vamos haciendo en la reintegrada de la Asociación Latinoamericana de Sociología de los grupos de trabajo. Muchas gracias a ustedes una vez más, doctora Alicia Itatí Palermo, doctor Rafael Rey, magíster Franklin Miranda, doctor justamente Pedro Jacinto, por su participación hoy día en la presentación de este dossier
que en nuestra cultura organización de ALAS se basa justamente en base a nuestros propios esfuerzos, con todas las limitaciones y todas las perspectivas que plantean nuestros desafíos teóricos y también metodológicos y temáticos, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Alicia, te voy a dejar para tu participación y tus reflexiones de una manera creativa y libre, como siempre lo hacemos en ALAS, a tus reflexiones en presentar este dossier nuestro de desigualdad, pobreza y exclusión social en América Latina y el Caribe, principalmente de este grupo de investigación. Muchas gracias y a cada uno de ustedes. Alicia, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Asociación Latinoamericana de Sociología y especialmente a su presidente, Jaime Ríos Burga, por organizar esta presentación en el contexto de la publicación de los dossiers de los grupos de trabajo de ALAS, como acaba de decir el mismo Jaime. Excelente iniciativa que nos permite encontrarnos para intercambiar y debatir sobre temas relevantes de la sociología y de las ciencias sociales. Y también le agradezco por invitarme a participar de esta presentación y a su vez también quiero, digamos, manifestar mi alegría de estar con los compañeros Rafael, Franklin y Pedro en este momento. Los trabajos que se presentan en este dossier constituyen fotografías muy detalladas que nos permiten comprender y explicar desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas las desigualdades, pobrezas y exclusión social existentes en diferentes países de América Latina, fotografías sacadas justo antes del inicio de la pandemia del COVID-19 y que fueron enviados en consonancia con los objetivos de la convocatoria, en la cual nos proponíamos intercambiar estudios en torno a las desigualdades, las pobrezas, la exclusión social en países y subregiones de América Latina que habían evidenciado en la década anterior en algunos países cambios que implicaron una mejora en la situación de numerosos grupos sociales y que hoy, debido a la crisis socioeconómica que afecta a nuestros países, ven retroceder y ponen en riesgo los avances en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Bueno, yo me puse a pensar qué quería hacer. Si quería hablar de los trabajos, yo dije seguramente Franklin, Rafael y Pedro van a hablar de los trabajos. Tal vez me equivoque, pero pensé, entonces un poco lo que quiero hacer es justamente hablar de los trabajos, pero en relación a los cambios que hubo en el contexto de la pandemia y qué nos va a implicar esto, o qué podemos esperar, o qué podemos incluir en la convocatoria para el próximo congreso, ¿no es cierto? Porque con posterioridad a la realización del Congreso ALAS Perú, que fue en diciembre del 2019, y casi contemporáneamente, porque después nos enteramos que en ese mismo momento ya había, digamos, aparecido el COVID en algunos lugares, pero que todavía no estábamos enterados, la contextualización de la temática de nuestro GT en la situación creada por la pandemia del COVID se ha vuelto ineludible en las ciencias sociales y cobra una relevancia crucial. Es necesario entonces revisitar esas comprensiones y explicaciones que nos brindan los artículos de este dossier a la luz del actual contexto y sobre todo comprender la magnitud de los retrocesos, los anteriores a la pandemia, de los cuales ya habíamos hablado en la convocatoria, y los que están transcurriendo junto con la pandemia, ¿no es cierto? Como señalan Mariana Ordóñez y Jessica Amezua, la pandemia hace visible lo que siempre estuvo ahí. Prueba de ello es que justamente nuestro dossier tiene el título que tiene antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y Jaime habló muy bien
de toda la historia de exclusión y de desigualdades y de pobrezas, sobre todo en América Latina y el Caribe, que es un poco, son las regiones que nos interesan y que los trabajos que se presentan en el dossier presentan, ¿no? Tendremos entonces en el próximo Congreso ALAS la oportunidad de comparar las fotografías pre-COVID que nos da este dossier con las ponencias, y seguramente vamos a tener nuevas fotografías que ya van a mostrarnos distintas situaciones que se originaron en nuestros países o que, digamos, profundizaron cuestiones y que darán cuenta de los incrementos de las desigualdades, de la pobreza y de la exclusión social en el contexto de la pandemia. Ha quedado claro en este último año y medio, más o menos, desde que se hizo el Congreso, que la ciencia, y específicamente las ciencias sociales, tienen mucho que decir frente a esta terrible y planetaria crisis de salud y también social. Bueno, podemos decir crisis en todos los niveles, ¿no es cierto? El COVID, como sabemos, tiene fuertes implicaciones en distintos ámbitos. Suele hablarse mucho del impacto en el crecimiento económico y el desarrollo social, especialmente de la región, teniendo en cuenta las características de la región, pero sus consecuencias van mucho más allá de los aspectos económicos y de desarrollo social. Como dije antes, afectan a todos los aspectos de la vida. Mónica Lacarrieu se refiere, citando a Víctor Turner, que es un antropólogo que estudia, digamos, pequeñas comunidades, como un drama social. Y dice que los dramas sociales son unidades de procesos inarmónicos o aarmónicos que surgen en situaciones de conflicto. Dichos dramas sociales se constituyen en varias etapas, pero digamos como que toma dos particularmente que pueden ser, digamos, asociadas a cuestiones que pasaron durante la pandemia o que pasan durante la pandemia. La primera es el quiebre de las relaciones sociales regulares. Ustedes vean que estamos nosotros haciendo, digamos, esto es solamente una parte de ese quiebre, ¿no? Nuestro acercamiento, nuestro encuentro, y hasta estamos viendo de hacer el Congreso en forma virtual, digamos, o sea que hay un quiebre de esos lazos sociales a los que estamos tan acostumbrados, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales. Y la segunda, el consiguiente estado de crisis, se expande mucho más allá de los grupos en los que se produce el quiebre. Sin embargo, necesitamos contextualizar y comprender este drama social dentro de la crisis del neoliberalismo. En este sentido, Mastrangelo afirma que la desigualdad social es la razón de ser de la sociedad que tenemos, porque el modo de producción se sostiene con desigualdad y sin resolver cuestiones de pobreza estructural. El sistema sigue produciendo exclusión, así como pobreza y desigualdades. Algunos temas que se profundizan en el actual contexto de pandemia y que necesitaremos abordar en el próximo Congreso ALAS, incluir en las temáticas del grupo de trabajo, son las desigualdades entre países y regiones del mundo, tanto en las condiciones para enfrentar la pandemia como en el acceso a las vacunas y a los servicios de salud. La dicotomía o falsa dicotomía, según como pensemos, lo podemos ver de una manera o de la otra. Bueno, nosotros siempre decimos que en las ciencias sociales, digamos, las dicotomías ya no forman parte de, digamos, de nuestra conceptualización teórica. No hay una crítica fuerte a las dicotomías. Entre salud y economía, entre medidas de aislamiento social o de apertura económica.
Las dificultades, debido a las condiciones de pobreza y de pobreza extrema, de vastos sectores de la población, de contar con las condiciones que exigen los cuidados sanitarios, agua potable, condiciones de vivienda, de vida. Digamos, esto tiene que ver, ¿no?, con lo que nos piden, de lavarnos las manos, del distanciamiento social, de quedarnos en la casa. Y entonces compartimos con la Universidad de la Tierra de Oaxaca, que dice, para quedarse en casa, primero hay que tener una, porque indudablemente, digamos, no siempre uno puede quedarse en su casa y ese ser la mejor manera de enfrentar lo que sucede ahora. Otras cuestiones también que tienen que ver con esto son la pérdida del empleo, la precariedad laboral, el incremento del trabajo informal, el incremento de las violencias, entre ellas la violencia de género. A veces se dice que es más que una de las dificultades también de quedarse en la casa es, digamos, convivir con situaciones de violencia, pero también podemos pensar en la violencia de las personas o de las condiciones que están viviendo las personas en situación de encierro, digamos, las personas que están encarceladas o en instituciones hospitalarias o en geriátricos, en distintas institucionalizadas, digamos, ¿no es cierto? La diferencia de acceso a los servicios de salud, los efectos en la salud física, psicológica y social, las condiciones de los servicios y del personal de la salud, la vulnerabilidad de los diferentes grupos de edad y de género y de sectores sociales, digamos, de étnicos, diferentes sectores sociales. Hace un rato estábamos conversando, digamos, de toda en la primera etapa de la pandemia, tal vez uno de los sectores que considerábamos más vulnerables era justamente los adultos mayores, pero en este momento lo que tenemos es cómo el COVID está atacando a personas más jóvenes también, ¿no es cierto? La escolaridad y el trabajo docente en la virtualidad, las diferentes condiciones que tienen los y las estudiantes y los y las docentes para poder conectarnos. Yo misma hoy estaba comentando acá que estaba sin internet y que hoy había tenido que hacer reuniones y que no las había podido hacer. La acentuación de las desigualdades en el sistema educativo, el incremento del abandono escolar, pero también, para seguir la línea de lo que trabajamos en nuestro grupo de trabajo, cuestiones que tienen que ver con la riqueza, con la dominación, con la reproducción de desigualdades, y también, digamos, con búsquedas de salidas, ¿no es cierto?, a las situaciones. Entonces, con todo el trabajo de los movimientos sociales, de los pueblos en movimiento, las diferentes luchas sociales. Dado que la pandemia y las medidas que se adoptan para luchar contra ella, como ya vengo diciendo, profundizan la exclusión y las privaciones sociales preexistentes y están relacionadas con el incremento de otras patologías, es necesario contar con políticas públicas y de redistribución de los recursos económicos. Señala el informe especial de la CEPAD COVID-19 número 3, que se llama El desafío social en tiempos de COVID, que la pandemia tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo de la región, ya que llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y sobre todo de alta desigualdad y vulnerabilidad. Bueno, yo hoy hablé de que va también mucho más allá de esto, ¿no es cierto? Para hablar un poquito de Argentina, también en el Observatorio de la Deuda Social de Argentina se plantea en un informe también de ese observatorio que le corresponde a las ciencias sociales y a los y las sanitaristas preguntarse sobre la plausibilidad de los supuestos, pertinencia de las medidas, su alcance e impacto
los costos presentes y futuros de las decisiones adoptadas, que no han sido las mismas en los distintos países, pero que han sido en algunos puntos bastante similares también. Los costos presentes y futuros de estas decisiones adoptadas con efectos regresivos no deseados muchas veces en materia socioeconómica, en desigual modo en que los sectores sociales pueden enfrentar los problemas de la vida cotidiana. La cuarentena o el aislamiento puede ser dramática para muchas personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad, sea por la soledad, por los peligros de la convivencia forzada o por todas esas cuestiones ligadas con la informalidad del trabajo, los problemas psicológicos, el tema de la educación del cual antes hablé. Creo entonces que será ineludible abordar en el próximo Congreso ALAS las comparaciones entre todas estas consecuencias y digamos, de la pandemia, por un lado, pero también de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y de los distintos tipos de políticas que se llevaron a cabo en los diferentes países, ya sea económicas, de salud, de distinto orden, educativas, y los resultados que se obtuvieron para tener un balance que nos permita estar más preparados para situaciones como la actual, así como evaluar, digamos, los supuestos de estas políticas, los supuestos que hay detrás de estas políticas. También cabe, digamos, pensar como un punto para las ponencias del próximo ALAS, preguntarse por las posibilidades de luchas y de emancipación en el contexto de la pandemia y de la crisis esta social, el drama social del cual antes hablaba. Afirma Borón, en el Observatorio Social de la Pandemia de Claxo, que seguramente habrán leído, que el coronavirus ha desatado un torrente de reflexiones y análisis que tienen como común denominador la intención de dibujar los difusos contornos del tipo de sociedad y economía que resurgirán una vez que el flagelo haya sido controlado. Borón propone como pregunta, ¿por qué no pensar que una transición hacia el postcapitalismo será inevitablemente desigual y combinada, con avances profundos en algunos terrenos, por ejemplo, la desfinanciarización de la economía, la desmercantilización de la sanidad y la seguridad social, y otros más vacilantes, tropezando con mayores resistencias de la burguesía, en áreas tales como el riguroso control del casino financiero mundial, la estatización de la industria farmacéutica, las industrias estratégicas y los medios de comunicación, amén de la recuperación pública de los llamados recursos materiales. Según aspiramos, seguramente nosotros y nosotras aspiramos a un Estado presente, a menos desigualdades y menos pobreza. Seguramente necesitaremos continuar con nuestras luchas y reclamos porque los logros que hemos obtenido hasta el momento siempre han sido a través de estas luchas. Pero necesitamos también, como decía nuestro colega y como varios colegas últimamente están planteando, necesitamos reflexiones y análisis de las ciencias sociales, pero también en articulación con los movimientos sociales y con los diferentes sectores de la sociedad que luchan por sus derechos. Es decir, una reflexión en articulación. Estas reflexiones constituirán un camino y un horizonte que no debemos dejar de transitar. Sin duda es una de nuestras funciones como cientistas sociales. Y los congresos ALAS, con sus grupos de trabajo y sus distintas actividades, son un espacio de pensamiento crítico, de debate y de reflexión, y seguramente es un espacio apto
para reflexiones de este tipo en el próximo Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por tus reflexiones. Dejamos en el uso de la palabra en la reflexión y la presentación del dossier al doctor Rafael Rey. Rafael, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Jaime Ríos, presidente de ALAS, por este espacio que se genera para presentar los distintos dossiers del Congreso tan interesante que se desarrolló en Perú en el año 19, y que con tan buena acogida fuimos recibidos y pudimos compartir una semana con los colegas, pudiendo ver las presentaciones en directo y conversar y preguntarles a los autores. Este es un grupo de trabajo, el GT8, un grupo grande, un grupo que estamos con infinidad de ponencias. Fíjense que el dossier consta de 1.792 páginas. Es un dossier muy grande y muy diverso, porque cuando hablamos de desigualdad en sociología, prácticamente estamos hablando de la razón de ser de la disciplina, porque la sociología tiene por uno de sus, o tal vez el principal objeto de estudio es la desigualdad en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo arropa a un montón de tópicos en torno a la desigualdad muy amplio, si bien fundamentalmente encontraremos ponencias vinculadas a la pobreza y a la exclusión, pero no solo. Ya verán cómo el dossier está articulado en 5 grandes ejes, donde se recorren los distintos tópicos, desde la reproducción de la desigualdad, pasando por los movimientos sociales y la desigualdad, el análisis de los programas sociales de inclusión, equidad y disminución de la pobreza, las discusiones teóricas y metodológicas en torno a la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Entonces, fundamentalmente vamos a encontrar, en primer lugar, reflexiones teóricas vinculadas al problema de la desigualdad. Desigualdad de oportunidades o desigualdad de resultados. Que desde mi punto de vista es una falsa dicotomía, porque no puede haber igualdad de resultados si no hay igualdad de oportunidades. Entonces, esa discusión entre la teoría económica clásica de que es necesario igualar por el lado de las oportunidades, generar mayores oportunidades, y que no necesariamente hay que igualar en los resultados, sino que hay que brindar determinadas oportunidades y después las personas, a través de sus desempeños, obtendrán mejores o peores resultados. En realidad es una discusión, para mí, una discusión que tiene un error de base, que es que el problema no es repartir oportunidades, porque no todos tienen la capacidad de apropiarse de esas oportunidades, porque hay una desigualdad en el origen. O sea, el origen social condiciona necesariamente la apropiación de las oportunidades y, en definitiva, los resultados que se obtienen, individuales o colectivos. Por tanto, se hace muy importante las políticas sociales, ¿no? Casi todos los trabajos observan que la medida en que los distintos gobiernos, las distintas comunidades despliegan un conjunto de políticas sociales, se logra de una forma u otra mitigar las desigualdades, ¿no? Y eso se observa en los trabajos, sobre todo lo ocurrido en la última década pasada, en América Latina, con una serie de gobiernos de orientación progresista que aplicaron
unas u otras políticas que de una forma u otra lograron mitigar las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Producto también de un momento, digamos, coyuntural favorable para el conjunto de América Latina por los precios internacionales de los commodities, que favorecieron también crecimiento económico, que permitieron llevar adelante esas políticas, y que hoy, producto de la inestabilidad política, los cambios de orientación en los gobiernos y la crisis que se instala en la región, no quiero entrar a considerar el tema más actual de la pandemia. Seguramente va a tener consecuencias devastadoras para nuestra región, pero incluso antes del comienzo de esta pandemia ya se observaban debilidades en términos socioeconómicos en toda la región, que seguramente estén nuevamente afectando digamos, elongando la desigualdad y generando mayores niveles de pobreza y exclusión. Que, por otro lado, como bien sabemos en sociología, una cosa es la pobreza y la exclusión y otra cosa es la desigualdad. Nuestra preocupación, por supuesto que nos preocupa la pobreza y nos preocupa la exclusión, pero sobre todo lo que más nos preocupa es la desigualdad, porque la pobreza es una consecuencia de la desigualdad, ¿no? Es una consecuencia de, bueno, en definitiva, de acuerdo a cómo la medimos, también en el dossier hay varios trabajos que abordan el tema de la medición de la pobreza, y bueno, de acuerdo a cómo conceptualicemos la noción de pobreza y cómo midamos la pobreza, vamos a obtener unos resultados u otros, ¿no? Y no necesariamente por superar determinados umbrales en los estándares de medición de la pobreza, necesariamente se mitiga la desigualdad, ¿no? Eso está muy bien tratado en algunos de las ponencias que se presentan, ¿no? Una cosa es la pobreza, otra cosa es la desigualdad. Porque ahí está muy bien que en un mismo grupo de trabajo convivan estas dos temáticas, desigualdad, pobreza y exclusión, o pobreza extrema, porque van muy de la mano, ¿no? Hemos visto países que han mejorado los índices de pobreza, pero no necesariamente han disminuido las desigualdades y viceversa, ¿no? Entonces, esto, cuando lean, tengan acceso al dossier, lo podrán leer y estudiar con más detalle en cada uno de los múltiples trabajos. Y después también se aborda, en este trabajo, se aborda con detalle a unos aspectos vinculados a los grupos más vulnerables, también desde grupos étnicos, como también trabajo sobre la desigualdad de género y la desigualdad generacional, la desigualdad por edades. Digamos que hay trabajos que se especializan o se concentran en determinadas poblaciones y analizan sus particularidades, ¿no? Si bien, como todos saben, digo, ALAS tiene múltiples grupos de trabajo y hay grupos de trabajo que abordan la cuestión de género, la cuestión de las minorías étnicas, pero también en este GT también se pueden leer trabajos vinculados a estas temáticas. También aparecen trabajos vinculados a los movimientos sociales y el papel que juegan en la lucha por la redistribución, ¿no? Como la acción colectiva, cómo promueve la distribución de la riqueza, desde todo punto de vista, en de la defensa de los derechos humanos hasta la defensa de los bienes naturales.
Después también hay muchos trabajos, y eso es muy interesante, que analizan políticas sociales específicas de cada uno de los gobiernos de la región, ¿no? Programas, por ejemplo, hay muchos trabajos de colegas brasileños que abordan las políticas del gobierno, de los gobiernos de PT, el Fome Cero, el Bolsa Trabalho y otras políticas sociales que impulsó en esos años el gobierno del Partido de los Trabajadores, y analizan sus impactos con diferentes, se observa ahí diferentes enfoques, con diferentes resultados, ¿sí? Con un análisis crítico también de ese enfoque de políticas sociales, ¿no? O sea, hay abordajes que incorporan una mirada crítica acerca de algunas políticas sociales, y otros trabajos se concentran más que nada en la medición del impacto. Bueno, en definitiva, se van a encontrar con un material muy rico, muy variado y muy de actualidad. Resta felicitar a todos los autores. Sería muy largo nombrarlos a todos porque son ponencias, pero a todos ellos vaya nuestro reconocimiento por haber tomado el trabajo de presentarla primero en Lima, Perú, en el año 19, y luego incorporar el trabajo completo a este dossier, que va a quedar a disposición de toda la comunidad sociológica de la región y del mundo, como es clásico, que realiza a través de los anales de sus congresos. Bueno, esperamos que si las condiciones sanitarias nos permiten, podernos volver a encontrar en noviembre, donde sea, en el punto geográfico donde sea. Estaba previsto que fuera República Dominicana. Esperemos que la pandemia así lo permita, y si no, será por estos medios que ahora tenemos que transitar a través de las conferencias virtuales. De todos modos nos acercan y nos permiten estar un poquito más cerca con todos los colegas que siempre solemos vernos en los congresos, en las actividades internacionales, y que de un año a esta parte no hemos podido abrazarnos como nos gustaría. Así que gracias a todos los autores y a las autoridades de ALAS por este esfuerzo. Gracias, Rafael, muchas gracias. Bueno, cierto lo que planteas, los grandes desafíos temáticos y de teoría y metodología también, y de temáticas que nos plantea justamente, y más aún unido al impacto de la pandemia de la COVID-19, como señalaba Alicia también. Dejamos en el uso de la palabra, en su comentario, al profesor Franklin Miranda. Franklin, te dejamos en el uso de la palabra. Franklin, para poderte escuchar, no te escuchamos. Sí. Bueno, gracias. Ya. Buenas tardes a todos y todos. Jaime como representante del ALAS y los colegas que estamos participando en esta presentación. Coincidimos en la medida que el fruto de las ponencias muy diversas, ¿no? Que tienen una gran riqueza teórica, metodológica, experiencias de grupo, de interrelación de la sociología con las otras ciencias, no solamente las ciencias sociales, sino en las exposiciones hemos visto la relación con otras ciencias que tienen que ver con ciencias de la salud y ciencias de la tierra. Lo que me llamó la atención, igual a resaltar también esto, que en el grupo 8, de más o menos casi 130 ponencias, aproximadamente el 52% eran ponencias de grupo, y gran parte de esas ponencias correspondían a las colegas y los colegas de Brasil.
me llamó la atención, y excelente, porque representan a ese vasto territorio, esa vasta población que es tan diversa y tan desigual, por cierto, pero efectivamente creo que el aporte de ellos, no obstante las limitaciones que tenemos para entender, ¿no? La documentación en portugués, se dieron, ¿no? Las condiciones para que puedan expresarse en español y lo hicieron con bastante, ¿no? Afecto, rigurosidad, que permitía precisamente ese evento, ¿no? Creo que la alegría en conjunto de ellos ayudó a entender mejor este panorama tan diverso en América Latina. Lo que sí también quiero resaltar en el caso del Brasil respecto al nuestro, nosotros participamos muy poco, fuimos sede, me estoy refiriendo al grupo 8, ¿no? La participación de México, más o menos importante, Colombia también, Chile, Uruguay y nosotros pocos, pero escuchando. Creo que hay la necesidad de coordinar un poco más estos asuntos para una próxima presentación. Lo que sí también, ¿no? Como resaltaba, ¿no? Rafael, los éxitos relativos o las propuestas entre mejorar la sociedad, ¿no? O el porvenir de ellos en términos mucho más concretos, ¿no? No esa confrontación entre un servicio de bienestar, ¿no? Como una propuesta de transición hacia una redistribución del ingreso. Bueno, creo que fue una importancia y tuvo importancia vital, no solamente porque disminuyó en cierta medida la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y el éxito de la propuesta, ¿no? Del presidente Lula, continuada temidamente o en cierta manera por Rousseff, y recortada, ¿no? Las propuestas de políticas públicas estos últimos tiempos que afecta fuertemente a los sectores que ha hecho mención Rafael, que inclusive no han pasado dentro de la agenda la enorme cantidad de las comunidades, ¿no? Originarias de selva que están siendo, mediante políticas de exterminio, obviamente afectadas muy seriamente en su patrimonio, en su vida. No hay defensa de la vida de ellos. Creo que esas propuestas de incendiar las praderas, incendiar los bosques, no ha formado parte de esa política eminentemente genocida de política de Estado de Brasil. En algunos se respetó un poco y en estos últimos tiempos se ha intensificado, ¿no? Entonces, esos grupos vulnerables requieren ser no solamente estudiados, sino también entendidos para hacer posible su respeto, ¿no? Y la posibilidad de desarrollo de acuerdo a las condiciones que exige el momento. Estableciendo algunas comparaciones, por ejemplo, en el gasto público, Brasil, para el sector salud, asigna más o menos cerca del 9% del PBI. Y comparando al nuestro, es 3 veces más. Pero hay una cuestión, no obstante eso, Brasil tiene de sus 5 regiones, hay regiones muy desiguales, hay, ¿no? Zonas federales de alta desigualdad, ¿no? Que en alguna época tuvieron una importancia, como Minas Gerais, por ejemplo, y a esta época es muy pobre, como el caso nuestro. Lima, no obstante su enorme desigualdad que uno puede encontrar
como dicen, dos mundos. Un mundo como si fuese Suiza, Zurich, y por otro lado, una de las zonas del África, ¿no? Subsahariana. A menos de 200 kilómetros tenemos Huancavelica, que fue una zona tan importante en la colonia, mucho más importante que Lima. Pero sin embargo, hoy es una de las, no sé si denominarla región, pero es una zona enormemente pobre. ¿Por qué razones? No solamente por razones geográficas, sino por razones etnolingüísticas. Y su migración es alta. Y su migración es alta hacia Lima y hacia Ica. Pero sin embargo, la posibilidad de inserción dentro de este ámbito urbano no ha sido altamente excluida por su lengua, por su rostro, ¿no? Que no se quiere reconocer, sino en algunas cosas, la comida, ¿no? Entonces, un racismo que muchas veces de manera hipócrita decimos que efectivamente son nuestros hermanos, ¿no? La comida sí es muy alentadora, es nuestra, pero no se quiere reconocer a los productores. Y esto está cerca. De igual manera, en el ámbito de educación, nosotros aspiramos al 6% y Brasil tiene más del 6%, ¿no? Nosotros tenemos 3,8%. Pero sin embargo, creo que Brasil representa casi la mitad del desarrollo tecnocientífico de América Latina. Entonces, esa redistribución es muy desigual, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Sin duda, los que están, ¿no?, hacia zonas que no están vinculados a esta modernización última, ¿no?, de la zona atlántica. Y en el caso nuestro, las exclusiones van a continuar, como decían, ¿no?, los colegas. Se disminuyó en cierta manera una forma de pobreza, pero no la desigualdad. Se mantiene la desigualdad. Y muchas veces se acentúan las desigualdades. Uno se acostumbra, ¿no?, a dar como supuesto avance para evitar, ¿no?, de establecer la causal de la pobreza, la desigualdad, pero como se expresa en muchos documentos de Oxfam o de CEPAL, la reproducción de la pobreza tiene que ver también con el tipo de educación. La educación que se imparte en buena parte, no solamente en las zonas andinas o zonas amazónicas nuestras, sino en Lima mismo. El Estado no brinda el mismo servicio de calidad para que pueda ser relativamente productiva. Entonces hay una reproducción de exclusión, una reproducción de la pobreza, porque un estudiante, ya sea de estas zonas marginales o estas zonas llamadas del cono por acá, en Lima, ¿no?, o de las zonas andinas, quechua hablantes o aymara hablantes, o también la pobreza, donde no prácticamente son hispanohablantes, pero es una región muy pobre, de Cajamarca. Sin duda, este tipo de educación no es una forma de solucionar, por ejemplo, las desigualdades. Se mantiene y se reproduce la pobreza en la medida que la calidad educativa, las limitaciones enormes que tiene para no entender la diversidad cultural y hacer posible un trato intercultural, ¿no?, es un atentado contra las formas peculiares de desarrollo que debe tener. Entonces, en esa medida, sin duda, ¿no?, Brasil es tan grande, se sigue consolidando, sigue avanzando su poder, pero sin embargo sus desigualdades también son grandes e históricas. Porque ¿quiénes son los más afectados? Niños, mujeres pobres, afrodescendientes o negros, como dicen ellos,
¿no? En el caso nuestro, de igual manera. No son excluidos solamente por ser pobres, sino son pobres porque ya hay una condición de tradición colonial, como diría Kotler, esa herencia colonial, ese sello colonial de atentar contra sus derechos, todos sus derechos, inclusive de existencia, de subsistencia, por ser descendiente de indio, ¿no? Por atentar contra la posibilidad de que pueda consolidarse con autonomía, con libertad. Entonces, por eso los procesos migratorios no han, sino agravado la situación de desigualdad. Muchas veces, cuando uno trata de entender este fenómeno, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué son tan violentos? Como en el Brasil también. O sea, ¿cuáles son las zonas y las ciudades más violentas? Aquellas que son maltratadas y no son tratadas justamente, precisamente, una redistribución del ingreso. De igual manera, en el caso nuestro, la posibilidad de éxito en el empleo ha sido generado particularmente por esta economía informal que va generando más del 70% de trabajo informal con bajas condiciones de vida, bajas condiciones de ingreso, ¿no? Que afecta sus condiciones de desarrollo de él y su familia. Entonces tienen que hacer lo posible para subsistir. Pero sin embargo hay un aspecto tan común en ellos que tiene que resaltarse, que esa relación comunitaria, como diría Rodrigo Montoya, comunidades sin tierra. El concepto de comunidad, a través de sus ollas comunes, a través de la ayuda mutua, que se trasladó a Lima para construir, como diría, por ejemplo, un candidato presidencial, Hernández Soto, un capital muerto. Construyeron Lima, ¿no? Sus ciudades, solucionaron el problema de la vivienda, muchas veces a su manera, porque tuvieron que salir de esa situación que afectaba fuertemente a una tradición muy urbana, clásica, ¿no? Para hacer posible la solución, ¿no? Del problema de la vivienda extensa, que permita solucionar el problema de, ¿no? La sobredimensión poblacional en el uso, pongamos, de una pequeña vivienda. Entonces, eso han sido soluciones que ha generado, ¿no? De manera espontánea por una larga tradición comunitaria y que se presenta en momentos muy difíciles, son muy solidarios, ¿no? Entonces hay solidaridad y por eso muchas veces decían, el Perú exporta esas tradiciones de solidaridad, porque si uno analiza el nivel de ingresos son tan bajos y cómo pueden vivir con un ingreso tan bajo. Es que pueden vivir porque existen esas relaciones de solidaridad que son eminentemente comunitarias, que vinieron a través de este proceso migratorio y se refundaron en el caso de las ciudades de costa y particularmente Lima. Bueno, entonces en ese ámbito creo que sin duda uno de los procesos que se acentúa más en América Latina es esta desigualdad. Ya no solamente contra esas minorías que alguna vez fueron mayoría, sino también contra jóvenes. Los ninis cada vez aumentan, y en particular las mujeres, cuyo nivel salarial cada vez, lejos de ascender y mejorar, tener la paridad con el varón, son menores. Entonces, el impacto de la pobreza, como decían, también tiene cara de mujer. Y por ello son las que participan en mayor proporción en este trabajo informal. Por eso América Latina ya no solamente es la zona más desigual del planeta o la zona al interior de cada país que es enormemente desigual, no obstante que hemos tenido algunos momentos que han sido, ¿no?, de aparente crecimiento o un crecimiento sin desarrollo, sino también la zona más violenta. No es la zona más pobre,
del mundo, no es la región más pobre, pero es la más violenta. Ha pasado a ser una de las regiones de mayor informalidad en el planeta, no obstante tener gran riqueza. Entonces, esa fragmentación que sufre América Latina actualmente, podemos, como dice Alicia, ¿no? El problema de las vacunas nos están maltratando y estamos lejos de la cola para poder solucionar esos problemas y cada cual quiere solucionar de manera personal. No hay una respuesta colectiva, entonces se balcaniza más, se empobrece más, se afecta más las posibilidades de un bloque, sabiendo que el mundo se consolida en bloques. Entonces, el porvenir de América Latina sigue siendo la fragmentación y eso afecta fuertemente nuestras relaciones internas, nuestro mercado interno. Y por ello, inclusive la poca posibilidad de incrementar los mercados interlatinoamericanos son enormemente débiles. Parece un continente muy grande, porque su viabilización es relativamente muy atrasada y muy pequeña, y la posibilidad de darle mayor recurso para la vialización, para hacer posible esa consolidación de los mercados internos, bueno, también está plagada de corrupción. Es una de las grandes fuentes que ha generado, sin duda, esos grandes males, o ese gran mal que ha generado, sin duda, esa enorme desigualdad también. En consecuencia, la corrupción, la desigualdad, debilita la democracia como forma de vida, no solamente en el ámbito simbólico de ir a votar. O sea, por eso, eso creo que es un componente que afecta, ¿no?, el sistema democrático. Si no hay una redistribución, creo que eso está muy presente en una serie de ponencias que ha establecido la riqueza, que se plantea como políticas. Hay coincidencia de una u otra manera que un Estado se fortalece en la medida que tenga políticas redistributivas. Entonces, esa posibilidad redistributiva es una de las necesidades de hoy. Creo que inclusive la necesidad de fortalecer el Estado va a significar, como decía Alicia, no una nueva forma de repensar la política, un encuentro de la política, la sociedad, ¿no?, para que ésta pueda ser representada y la sociedad pueda ser beneficiaria de de ese encuentro entre poder y sociedad, y que no sirva para consolidar de manera tan inmoral la riqueza. Si uno habla de mayor desigualdad, mayor pobreza, el otro polo ha significado también una enorme consolidación de la riqueza, que inclusive desde foros internacionales se ha criticado a América Latina que sus grupos de poder más importantes son tan insensibles que no quieren de ninguna manera un impuesto a la riqueza, sino más bien quieren pedir más, más granjerías, más posibilidades de rentabilidad a través del Estado. Entonces, ese Estado débil, particularmente en buena parte de América Latina, hace que asuma un poder tan importante en los grupos de poder económico respecto a la política, y la política sirva particularmente sus intereses. Finalmente, creo que está afectando también el desarrollo de la ciencia en la medida que nuestra América, en gran parte, sigue viviendo de las formas tradicionales de exportación de sus recursos. Puede ser que se acerque y están sintiéndose algunos pasos de beneficio por el incremento de los precios, por ejemplo, de los minerales. Sí, eso nos va a beneficiar mínimamente, pero ¿quién se lleva la gran parte?
hay una nueva correlación a donde China también adquiere una enorme importancia en el dominio de América Latina. Porque las finanzas, la participación en los sectores productivos, en los servicios, es cada vez mayor y no se diferencia sustantivamente del capital occidental, del capital americano. Entonces, es una forma de cómo también esa nueva ruta de la seda no necesariamente es una ruta de solidaridad. La única forma de ser presente o enfrentar ese gran desafío es que se fortalezcan, ¿no?, los estados de América Latina, que nuestros estados miren más a su sociedad y tengan, ¿no?, la posibilidad de consolidar sus bases de un estado moderno. Nosotros vamos a festejar los 200 años y parece que estamos iniciando la República tardíamente, ¿no? Entonces, como diría un funcionario exitoso en alguna oportunidad, el Perú sigue teniendo o siendo un retrato de país adolescente. Entonces, muchas gracias. muy Muchas gracias. agradecido para todos, ¿no?, quienes han contribuido en la presentación de esta gran cantidad y de calidad de distintas formas de metodologías y reflexiones teóricas respecto a el aporte de la sociología y las otras ciencias para el beneficio de nuestra cultura. Muy agradecido. Gracias, gracias Franklin, muchas gracias. Bueno, dejamos en el uso de la palabra al profesor Pedro Jacinto. Profesor Pedro Jacinto, doctor, ¿no?, en antropología y bueno, en ciencias sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, la mirada socioantropológica también es importante, ¿no?, para entender los profundos problemas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión en nuestros países. Te dejamos en el uso de la palabra, Pedro. Muchas gracias, don Jaime, y muchas gracias a todos los participantes, al profesor Rafael, al profesor Franklin, a la profesora Alicia, ¿no? Y sobre todo a todo el equipo y el conjunto de investigadores que de alguna forma se hicieron presente en este trabajo, en este congreso y con sus investigaciones que de alguna manera pues esto nos han dado, digamos, bastante material, ¿no?, insumos, digamos, para poder reflexionar acerca de lo que de alguna manera esto implicaba, en este caso, digamos, nuestros temas de investigación, ¿no? Yo solamente quiero recordar una cosa pequeñita, digamos, allá por los años 90, 93, 94, y ya posteriormente hasta el 98, en realidad realicé una investigación sobre pobreza extrema y exclusión sociocultural en Chimbote, ¿no? Es decir, era curioso porque estábamos durante el régimen de Fujimori y precisamente, más bien lo que aquella época, digamos, para decirlo así, en términos casi medios cruentos, ¿no? Gran parte de las investigaciones que se realizaban en aquella época precisamente venían con un financiamiento del Banco Mundial para explicar, ¿cierto?, para investigar acerca de la pobreza, ¿no? Estaba yo presente en un ministerio, recuerdo aquellos años, con Roberto Arroyo, y entonces se me dio, digamos, un poco así, la responsabilidad para hacer un trabajo sobre pobreza extrema en Chimbote. Lo que posteriormente, digamos, traté de investigar con mucho más rigurosidad, aparte del informe que he presentado, sobre todo para una tesis de maestría, ¿no?, de mi maestría ahí en mismo San Marcos, ¿no? Entonces, fue, digamos, una piedra de toque que me dio mucho que hablar, que investigar y que reflexionar, sobre todo porque hice todo un trabajo sobre 10 asentamientos humanos en el de Chimbote, cerca de un mes, en realidad, en un primer momento, de ahí sucesivos, digamos, viajes. Y entonces, de hecho, que, diríamos, la pobreza que se caracterizaba en realidad en términos extremos o pobreza extrema,
prácticamente llevaba pues a generar, diríamos, una serie de características que de alguna forma implicaba, ¿cierto? Observar, ¿no? Cómo se podría supervivir o cómo se podría sobrevivir en realidad en estas condiciones, ¿no? Muchos de estos asentamientos humanos, diríamos, prácticamente abandonados, ¿no? Real dimensión por el Estado, muchos de ellos, digamos, al borde de las playas, familias completamente ya, digamos, desestructuradas en su núcleo familiar. Ya personas, digamos, esto ya en este caso, los niños, ¿cierto? Prácticamente sin, digamos, la alimentación que de alguna manera implicaba, pues, diríamos, seguir adelante, ¿no? Pero no quedaba ahí solamente mirar estas características que implicaban, de hecho, la pobreza como tal, sino más bien decir cómo se consolidaban en realidad o cómo se autopercibían por sí mismos estas mismas familias. Y entonces recuerdo mucho que quizás pensar en un concepto, una categoría, muchas veces regida, digamos, por ellos mismos, entonces, digamos, me llevaba a preguntarles, es decir, cómo se entiende esta categoría, este concepto, que recorría o recorre incluso hasta la actualidad América Latina, ¿cierto? El concepto de desigualdad se estaba discutiendo, recuerdo mucho también con Amartya Sen en aquellas épocas, y ya se consolida en realidad ya entrado el siglo XXI y hasta la actualidad que estamos todavía pensando en esta categoría, ¿no? Pero es decir esto, tengo todavía el prurito de aquellos años cuando la pobreza recorría, digamos, gran parte del país precisamente por el shock que se dio en el año 90, ¿cierto? Por este famoso Fujimori, y entonces ahí es donde nosotros entramos con, digamos, con esta investigación. Pero lo curioso era aquí, es decir, de que, digamos, cómo se percibía esto o se autopercibía, y sobre todo, diríamos, cómo podía supervivir o sobrevivir a esto. Esa era la gran pregunta, ¿no? Traigo el recuerdo de esto porque leyendo, digamos, los trabajos de los brasileños, o los brasileños en español, es decir, nos lleva pues a mirar, en realidad, es decir, de cómo las condiciones precarias, insolventes, incompletamente marginales de lo que encontramos en cada una de las investigaciones, es decir, diríamos como que su sentido, digamos, casi individualizado o casi, digamos, unifamiliar del espacio, prácticamente los lleva mucho más a ser, los lleva mucho más a ser más insolventes, más precarios e incluso, ¿cierto? La desigualdad está ya, digamos, a ras del piso, se nota lejísimo, ¿no? Pero el concepto de pobreza prácticamente, es decir, yo diría que se reproduce, se reestaciona, y entonces, es decir, dices, ¿y cómo salimos de esta? En realidad, ya no es solamente una cuestión abstracta o una cuestión teórica descriptiva que implica, en este caso, la sociología o la antropología, sino implica, digamos, la racionalidad que de alguna manera, es decir, se observa en los mismos sujetos sociales, ¿no? Entonces, cuando yo hacía las preguntas, ¿cómo entiendes este concepto? Entonces recibías, pues, de hecho, si se quiere, toda una serie, digamos, de respuestas en las cuales siempre se relacionaba pobreza y riqueza, y entonces muchas veces, de hecho, que cada quien, diríamos, lo veía como un prejuicio, y por lo tanto, entonces, en realidad bueno, yo no soy pobre, ¿cierto? Pero tengo una gran riqueza espiritual, y esa es la riqueza sobre la cual yo me guío, ¿cierto? Un poco así como que tú me ves en realidad en estas condiciones materiales, pero en realidad la riqueza digamos, de mi persona, de mi subjetividad, de mi alma, prácticamente es otra, ¿cierto? Es decir, era así como, digamos, una justificación para pensar en realidad que la sobrevivencia estaba allí, que habría que lucharla, que habría que pelearla. Y entonces ya no me quedé en eso, ¿no?
¿cierto? Entonces yo pasé a ver, digamos, la forma, digamos, si se quiere, organizativa, social, ¿no? De cómo se puede supervivir en estos espacios. Entonces, cuando entro al segundo momento, sobre todo la parte organizativa, entonces ahí ya comencé a escarbar, diríamos, es decir, de dónde viene, si se quiere, esta forma de sobrevivir. Y entonces uno se encuentra en realidad con cuestiones muy extremas, ¿no? Donde algunas familias en realidad diríamos, un poco así como que se autoaislaban, se autoexcluían. Y de hecho, dentro del ámbito de autoexclusión unifamiliar, entonces trataban de sobrevivir en función al mismo espacio de un hijo, dos hijos, una hija que trabaja precariamente o un hijo que trabaja de ayudante de albañil precariamente, y entonces tratando ahí de sobrevivir de esa manera. Pero ahí el resorte, ¿cierto? Y esto es importantísimo, ¿no? El resorte en realidad estaba precisamente en el hijo o en la hija, a pesar de que muchas veces hemos visto que esta reproducción de la pobreza prácticamente te lleva pues a ese, digamos, a que ya no solamente se quede entre los papás, sino se traslade también a los hijos y a los nietos. Entonces todavía había esa concepción de que el que te salva en realidad es el hijo o la hija. Y si son de 4 o 6 hijos, de alguno de ellos, pues encontré familias que tenían 11 hijos, en realidad en la precariedad más absoluta. Encontré en realidad familias, es decir, madres, ¿cierto? Sobre todo lo curioso que eran mujeres completamente, en realidad, es decir, una entrevista o la entrevista que se realizaba con las mujeres prácticamente era para llorar, era para, es decir, las mujeres lo decían y lo hacían con llanto, ¿no? Quizás fue uno de mis trabajos mucho más duros que he tenido como antropólogo, pero es decir, ahí se veía de cómo, es decir, la pobreza digamos, la extrema pobreza se sentía en su real dimensión, ¿no? Entonces, pero lo curioso viene, pues les decía, viene porque tú estás pensando en el hijo, estás pensando en las hijas, mejor dicho, estás pensando que el salvavidas viene por la familia. Y entonces ahí me encuentro, es decir, ya en un trabajo de campo en el año 2013 y 2014, recorriendo las mismas familias, ¿cierto? Y cuando yo recorro las mismas familias, entonces prácticamente como que mi mundo se cambia totalmente de las 10 familias que habíamos trabajado, de las 10 familias que en realidad se habían, pues los jefes de familia que se habían entrevistado, entonces prácticamente el panorama era completamente, es decir, cruel, cruento, durísimo. Cada vez que entrabas, estamos hablando de 2013, de 2014, ¿cierto? Hacía más o menos un promedio, diríamos, o un seguimiento, ¿cierto? De más de 10 años. Y entonces, es decir, ya conversando con las mismas familias, recuerdo que ella emplea una metodología que más o menos, es decir, esto implicaba leerle la entrevista que usted, señora, le realicé el año 94, le voy a leer su entrevista que me dio, ¿cierto? La entrevista que me dio. Y yo recuerdo leerle las entrevistas a la señora, ¿cierto? A las señoras, 2 horas y media, y entonces todo el proceso en realidad sobre lo que contaba del hermano en la cárcel, los hermanos en la cárcel, por cuestiones, digamos, de drogadicción, de tráfico de drogas, de venta de drogas, entonces, es decir, una hermana y un hermano en la quiebra, y entonces, es decir, toda esa, digamos, estructura familiar que había encontrado digamos, el 94. El 2013, 2014 prácticamente, es decir, mirándolo en realidad con mucho más, si se quiere, fuerza, prácticamente yo diría que en realidad un poco así como que el cambio no había sido, o el cambio había sido cero, nulo, ¿no? Entonces, yo francamente, uno lo hace porque quizás un poco la experiencia y un poco
hacer un seguimiento a todos estos conceptos y a todas estas ideas, que en realidad esto se piensan que de alguna manera se pueden dejar de lado, o decirlo, simplemente cambiarlas o transformarlas, o pensar en realidad de cómo podemos marcar digamos, otras categorías que de alguna forma no choquen con estas realidades. Y entonces, cada vez que me iba a otra familia, a la siguiente familia, completamente disfuncional, desestructurada, en realidad encontrabas que el esposo se había ido, es decir, a Chile, y dejó la familia. ¿Pero por qué? Porque la esposa también se había ido con otra pareja y los niños estaban en la casa. El joven que ya tenía 20, 22 años también había migrado, y entonces dejaba a los chicos en la casa a merced del hijo mayor de 17, 18 años, y que vean cómo estaban, y entonces cómo podían sobrevivir, y entonces encontrabas ese mismo panorama. O sea, lo curioso era que encontraba a las familias que yo había entrevistado el año 93, 94, entonces los encontraba prácticamente, es decir, diríamos, con nuevos problemas, con problemas mucho más álgidos, mucho más duros. En realidad, la pobreza se multiplicaba, la disfuncionalidad se multiplicaba, el desorden, la desestructuración en términos de ese núcleo familiar que pensaba, ¿cierto?, que el hijo iba a ser una salvación o la hija iba a ser una salvación, y de repente, es decir, te encuentras con que, es decir, prácticamente no había salvavidas. La única salvavidas era la migración. La migración, ya se imaginan ustedes, prácticamente es en realidad, recuerdo mucho este paisano que además era piurano, Talara, se fue a Chile, y entonces, es decir, en Chile ya estaba prácticamente a su merced, ya haciendo su vida, ¿no? El hijo también, ¿cierto? O sea, la mamá que no se le perdonaba la nueva pareja y el nuevo hijo. Y entonces tú dices, en realidad, es decir, ¿de qué se trata esta pobreza en términos concretos? ¿No? Es decir, a pesar de que de alguna forma ya se había construido una pared, otra pared, y había el techito de calamina, porque cuando yo fui era prácticamente, es decir, carrizo, esteras abandonadas. Recuerdo mucho que no había ni siquiera silla para sentarse, teníamos que estar en la playita al aire libre, porque no había nada, nada. Es decir, cada familia era cero, para llamarlo así, en bienes, ¿cierto? Entonces, cuando leía escuchaba y leía las ponencias de los compañeros brasileños, los colegas brasileños, en realidad decía, sí pues, ¿no? Es decir, lo que pasa es que a nosotros nos falta escarbar más en el Perú, investigar mucho más en el Perú sobre estos temas, ¿no? Que para mí, francamente, eso dio lugar a un libro, por ahí está seguro, no sé, por lo menos en algunas bibliotecas, ¿no? Pero es decir, esto fue tan cruenta, esta forma, digamos, de comparar, que muchas veces uno se queda prefijado, ¿cierto?, frente a estos fenómenos tan duros. Y un segundo momento, me acuerdo mucho, ya para no contarles tanto de lo que, digamos, se vio con respecto a estas familias. Recuerdo mucho, digamos, una entrevista, ¿no? Es decir, a una mujer muy joven ella, aquella época, pues creo que no pasaba los 36 años, 34, 36 años, y entonces, en la primera, ¿cierto?, la primera entrevista, entonces, ¿qué me decía? Es decir, señor, pero tengo un hijito que tiene 4 años, ¿no? Y entonces tú veías el hijito en plena entrevista cuando la mamá lloraba, un hijito de 4 años, ¿cierto? Y veías que estaba la mamá con otro hijito en los brazos. Y entonces tú dices, en la precariedad absoluta, donde te dicen, ¿cierto? Esta es una cosa que se me quedó grabada para toda la vida, donde te dicen, señor, tiene por favor un dinero para venderle esta mesita.
¿En cuánto me lo vende, señora? Deme 30 soles. 30 soles de la época de Fujimori, del 94, ¿no? Entonces se imaginan en realidad el grito, ¿cierto? El grito de la pobreza, ¿cierto? Un poco así como que, es decir, yo escuchaba a los compañeros brasileños, a los colegas brasileños, que generaban tanta sensibilidad con las ponencias, sobre todo en el grupo que me tocó a mí, entonces, que era muy duro, muy cruento, porque ahí se jugaban, ya no digamos esto, si se quiere, un poco de, digamos, de racionalizar por lo menos un futuro, sino se pensaba mucho más en verlo por el lado del Estado, o verlo por el lado de los municipios, como dicen ellos, pero en realidad esto acá, es decir, ¿en qué se pensaba? No se pensaba en el Estado, no se pensaba en el candidato, en el presidente. Acá ellos no lo pensaban en el Estado, ellos lo pensaban en el hijo, en las hijas, en los hijos. Y esta señora que en realidad me decía, señor, por favor, le vendo esta mesita, ¿cierto? Entonces, claro, ella se dedicaba a vender caramelitos, vender esto por ahí, lavar ropa. Y entonces, al final, voy el 2013, fueron 2 viajes, incluso acompañados de unos antropólogos, ahora ya son antropólogos estos alumnos. Entonces, alumnos de aquella época, de hecho, ¿no? Entonces, la misma señora, la entrevista, en realidad era, digamos, ya pues, o la continuidad de lo que había visto en el 94, o en realidad ya peor. ¿Qué sucedió? Que el hijo que aquella época tenía 4 años y que para entonces creo que tenía entre 16 o 17, o algo así como sí, pues, ¿no? ¿Cierto? 17 por ahí. Y entonces me dice, y señor, ¿y su hijito? La pregunta, ¿cierto? ¿Cómo le fue con su hijito? Entonces la señora rompió en llanto. Rompe en llanto y cuando, la verdad que decir esto se me pone en la cabeza de todo, pues, ¿no? ¿Y qué pasó con su hijito? Está en la cárcel, señor. ¿En qué cárcel? En San Juan del Lurigancho. ¿Y por qué? Porque ha robado un celular y una cartera que tenía 700 soles. ¿Y cuánto le han dado de pena? Ya lo juzgaron, ¿cómo es esto? Le han dado 2 años. ¿Y usted puede irlo a visitar? No, no tengo plata para irlo a visitar. Tengo mi hijito y encima tenía otra hijita posterior de otra pareja. Entonces ustedes se imaginan, en realidad, la reproducción en el ámbito que supuestamente, es decir, implica también, si se quiere, es decir, un futuro, ¿cierto? En este caso con los hijos. Pero no. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿Por dónde iba en realidad, si se quiere, entre comillas, una solución? Entonces, cuando yo comienzo, digamos, a investigar, digamos, a indagar más, en realidad ya comencé a estratificar el espacio, ¿no? Porque los extremos pobres se autoexcluían, se autoaislaban. Y en cambio los que estaban, ellos mismos lo decían, ¿cierto? Un poquito más arriba, ¿cierto? Que vendrían a ser como pobres, ¿cierto? Así medios, hay que llamarle entre comillas. Y entonces ellos sí tenían en realidad un espacio dentro de los comedores populares, dentro de los clubes de madres, de los comités de vaso de leches. Pero los extremos pobres, no sé. Algunos dicen, y esa era la respuesta de ellos, ¿cierto? Primero, vergüenza. Segundo, exclusión, porque te dicen, no, esa pobretona, esa pobre que viene acá, ¿qué necesita? Y no solamente implica al vecino, implica digamos, a la colectividad o al barrio, sino implica en realidad la familia.
Y su hermano, sí, vivía allá, pero en las mismas condiciones. Y su papá, su mamá, sí, la vez pasada fui a verla, la visité, pero me dijo que no me correspondía ni una ovejita, ni una cabrita, ni un cuarto en la casa, porque yo ya me he ido a los 18 años y tú ya no vienes a reclamar nada. O sea, la autoexclusión total, ¿cierto? Entonces, es decir, yo diría que si bien ahí las estadísticas habría que mirarlas con mucho más, digamos, con lupa, ¿cierto? Pero es decir, el trabajo de campo me dio eso. No les cuento más sobre todos los que ya habían fallecido, ¿no? Y entonces, salvo un caso de la señora que tenía 11 hijos, que por ahí la hija se consiguió un esposo que era comerciante, pescador, y entonces por ahí iba, digamos, si se quiere, un poquito como disparándose ya de ese espacio, ¿no? Tan duro y tan marginal, ¿no? Entonces, yo esto trataba de relacionarlo con lo que me veía en el dossier. De verdad que este análisis comparativo que hace con lo que sucede, digamos, en América Latina, escuché mucho lo que sucedía en Chile, escuché mucho, sobre todo un compañero chileno, en realidad, y cómo prácticamente esta idea de la etnofagia prácticamente, que destruye por completo ya no solamente el carácter social, ¿cierto?, que existe al interior de la misma comunidad, sino de cómo en realidad, es decir, el racismo, la discriminación, la exclusión, donde entran todos los ámbitos y sobre todo el ámbito público, el ámbito estatal, ¿no? Y entonces, es decir, yo francamente agradezco mucho a Jaime, al equipo, porque de alguna forma alimentaba, diríamos, estas ideas que venía trabajando, hasta se me ha ocurrido, ¿vale?, después de haber leído gran parte de estos trabajos, en realidad esto, pensar, hacer una investigación que implique estas categorías sobre las cuales nosotros tratamos, diríamos, de, si se quiere, teorizar o reteorizar sobre lo que ya se ha venido trabajando de hace muchos años atrás, ¿no? Es decir, yo creo, ¿no?, y estoy seguro que esto nos va a llevar para más, es decir, la precariedad en términos, si se quiere, claro, ahora hablamos de pobreza multidimensional, hablamos de las distintas formas, digamos, de explicar estos conceptos. De hecho, ¿cierto?, siempre he sostenido que la desigualdad digamos, es una idea que en realidad habría que verla desde el siglo XIII, el siglo XV, ¿no?, y estudiarla en el siglo XXI y pensar de que, de hecho, en el mundo del capital o en el mundo del capitalismo, pues implica, digamos, casi como una especie de categoría básica, ¿no?, en las ciencias sociales. Pero entrar ya, bueno, analizar esto en términos etnográficos, yo creo que lleva a escarbar, en realidad, la subjetividad, la racionalidad, en realidad ya, e incluso el sentido, digamos, como decía Marvin Harris, de cómo uno lo observa por dentro, ¿cierto? Es decir, yo ahí en la introducción les había puesto, no sé si me permiten para terminar, por favor, yo había puesto ahí como algo, lograr analizar 3 categorías básicas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, es para llevar la discusión no solo a los ámbitos sobre los cuales se movilizan sociedades como las nuestras, sino pensar en cómo los países centrales hegemónicos, desde su poder económico y político, se dinamizan frente a los mismos conceptos, pero bajo la lógica de un sentido empírico, tétrico e inhumano. En sí, como la deshumanización del mundo del capital nos pone a los pueblos y las gentes latinoamericanas, africanas y parte del mundo asiático bajo una colonialidad cruenta y desalmada que no piensa en generar seres humanos en busca de la dignidad y del bien vivir, sino en cómo abrir arcas de acumulación capitalista, así tengan que demoler nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente, así tengan que destruir la vida humana. Concluyo con esto. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos los colegas, compañeros, y me despido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, Gracias, Pedro. después de las reflexiones, pues, de cada uno de ustedes, de Alicia, de Rafael, de Franklin y también Pedro,
vemos cómo la riqueza y la complejidad histórica y también viva, actual y en el cambio, no solamente por el producto de la pandemia, ¿no?, sino de las nuevas racionalidades que implica el nuevo capitalismo, no sé si llamarle cognitivo, de la sociedad, de esta financiarización tan asimétrica, tan desigual, va mostrando profundos procesos de cambio en las continuidades y nuevas dinámicas de exclusión y también de desigualdad y también diríamos de pobreza, ¿no? Entonces, creo que con la presentación que hoy día ustedes nos han dado a conocer, vemos la riqueza de las ponencias en toda su complejidad, en cada sus sublíneas. Invitamos pues a los que nos siguen y también a los que tienen interés en esta línea de problemática a seguir justamente con sus estudios, sus investigaciones, y estamos desde la Asociación Latinoamericana de Sociología y con ustedes, los coordinadores, buscando esos vínculos para que en México, en mediados de año que viene, en el Congreso del 2022, en la Autónoma de México, poder, lo que ustedes bien han señalado, ¿no?, presentar no solamente seguir las líneas, sino crear unas nuevas sublíneas que den cuenta de todas esas transformaciones que bien Alicia y también Rafael han prestado atención en cada una de sus temáticas específicas. Una vez más, ¿no?, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Sociología y de la presidencia, de mi parte, sin duda, mi agradecimiento infinito a cada uno de ustedes por participar en esta presentación del dossier de desigualdad, pobreza y exclusión social. Muchas gracias a cada uno de ustedes y seguimos en la comunicación y los invito a preparar el libro para el tema justamente de su grupo de trabajo para que se presente, porque el tema de ustedes es un tema central, ¿no?, en todas sus dimensiones, en todas sus profundidades. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Rafael, Jaime, gracias, Alicia. muchas gracias, Pedro. Gracias, muchas Rafael. gracias. Un gusto Jaime, verte, muchas gracias a gusto todos. verte. Chao, chao, Muy chao. bien. Nos vemos. Consérvese Chao, buenos Rafael. Chao, y Jaime. buenas. Muy bien. Chao, Alicia. Chao, Pedro. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias, gracias. Un Chao, abrazo. gracias. Chao, chao. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches con noches. todos. Chao, chao. Buenas noches con Gracias, todos. Gracias, gracias. Chao. Chao, 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 gracias. chao.